Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra panelista ya estable. Perfecto. Oye, precisamente, pues ahí nos estaban indicando de que tú te escuchabas más despacio. Pero ahora ya está remediado. Roxana, entendiendo de que antes existía otro concepto, por ejemplo, estos términos de nulidad, de anulación, ¿cierto? Antes las personas no se divorciaban, dicho de algún modo. Hay una ley de divorcio, ¿cierto?, que empezó a regir en algún minuto. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, mira, bueno, todavía está vigente lo que es la nulidad del matrimonio. Es una acción que todavía está vigente, pero la verdad que ya es poco utilizada, porque esta acción se utilizaba como una vía de escape que tenían las partes que querían eventualmente poner fin a este vínculo matrimonial, y no existía ninguna acción que se los permitiese, porque la ley de divorcio viene a entrar en vigencia a fines del año 2004. Entonces, tú entenderás que hasta antes de esta fecha, cuando no prosperaban, ¿cierto?, los matrimonios, la gente no tenía ninguna acción más que invocar la nulidad del matrimonio. Mira, y en términos bien prácticos, esto es casi anecdótico, lo que ocurría era que las personas invocaban un vicio en la celebración misma del matrimonio. El oficial de registro civil que declaraba a las personas casadas ante la ley es competente territorialmente para realizar ese acto. Entonces se invocaba que una de las partes no le correspondía el domicilio, por lo cual lo hacía incompetente, y eso hacía en definitiva que el matrimonio no produjera su efecto y se retrotraía al estado anterior de haberse celebrado. Entonces, tanto así que las personas volvían al estado anterior y su estado civil volvía a ser el de soltero. Eso es lo que se utilizaba hasta antes de la nueva ley. Claro. Sí. Bueno, es importante, claro, porque inicia un nuevo, digamos como que se ordena, ¿cierto? Y se va actualizando un poco los mecanismos legales para poder tratar de mejor forma y poder equilibrar, ¿cierto?, las distintas partes. Por eso se entiende que se van ajustando estas legalidades. Roxana, me vuelvo a poner como ejemplo. No es lo mismo, ¿cierto?, cuando ambos en la pareja están de acuerdo, ¿cierto?, en que se quieren divorciar. Están otros casos, ¿cierto?, en que uno de los dos se quiere divorciar, pero el otro no, se retrae, ¿cierto? ¿Existen en términos legales, existen diferencias al respecto en términos de concepto, de nombre, de tratamiento? Sí, de todas maneras que sí. Mira, el tema del divorcio, en definitiva, depende quién lo demande, digamos, cuál es la causal por la que concurre. Los divorcios se pueden tramitar de forma distinta y hay que probar en uno u otro caso distintos presupuestos legales. Por ejemplo, mira, hay un divorcio que es el divorcio por el cese efectivo de la convivencia, ¿ya? Y claro, este divorcio, según si lo solicitan ambas partes o lo solicita una, va a ser un divorcio unilateral o de común acuerdo, ¿ya? Y dentro de esto también existen diferencias en cuanto a su tramitación. Y también encontramos un segundo tipo, que es el divorcio culposo, que este divorcio evidentemente que lo demanda una de las partes por causales bien específicas, ¿cierto?, respecto del otro, sí, también. Y en este caso el presupuesto a acreditar no es el cese efectivo de la convivencia, ahí lo podemos ir analizando más adelante, sí. Roxana, mira, tenemos tiempo. Aprovechemos de saludar a quienes se han integrado al chat. Saludemos a Milén Gutiérrez Benítez. Ella dice: saludos, Roxana, excelente abogada. Eso es lo que dice. Y saludamos también y saludemos también a Loreto Castro. Precisamente ella es la que nos había avisado, ¿cierto?, de que tú te escuchabas más despacito. Así como dice Luis Fonsi, despacito. Así que ahí, bueno, recuerden también de que pueden ir incorporando sus preguntas al chat. Acá con Roxana las vamos a dosificar en el curso de la entrevista, y para poder atender, ¿cierto?, también a sus consultas debidamente. Roxana, tenemos tiempo, podemos estar toda la tarde aquí. Así que, entrando un poco en materia respecto a la definición de cada uno de estos tipos de divorcio, básicamente, y entrando un poquitito en el tecnicismo, ¿qué es el divorcio unilateral? Ya sé que ya lo explicamos a grandes rasgos, pero quizá con un poquito más de técnica. Mira,
El divorcio unilateral, yo lo primero quiero derrumbar un mito aquí para algunas personas. No es como se suele mostrar en televisión, en las películas o en las novelas, que tú requieres necesariamente la voluntad del otro cónyuge para tener que divorciar, ¿ya? Eso es absolutamente un mito. En nuestro sistema judicial no ocurre de esa forma. Lo único que tú tienes que acreditar son presupuestos legales para poder demandar. Y si los cumples, entonces estás en toda la facultad de ejercer esta acción de divorcio respecto del otro cónyuge. Este divorcio unilateral, básicamente lo que te plantea es que tú necesitas 3 años del cese efectivo de la convivencia. Y es decir, que haya un cese real, efectivo, donde las partes durante este periodo no hayan reanudado la vida en común, un plazo ininterrumpido donde no haya habido reanudación con ánimo de permanencia. Si esto es así, se cumple ese presupuesto, entonces tú puedes ejercer la acción de divorcio. Eso es lo que es, en términos bien generales, el divorcio unilateral. ¿Ya? Ya. Pasemos al siguiente. Respecto ahora al divorcio de común acuerdo. Ya, vamos analizando uno por uno. Mira, el divorcio de común acuerdo, en términos generales, siempre ocurre esto, cuando las partes están de común acuerdo, siempre el diligenciamiento, la tramitación va a ser mucho más rápida, mucho más expedita, porque en este caso incluso la ley le rebaja, fíjate, el periodo. Si las partes dicen están de común acuerdo, podrán divorciarse si este cese efectivo de la convivencia es tan solo de 1 año, ¿ya? Entonces, si yo tengo el periodo real de cese efectivo de 1 año, lo que ocurre aquí no es una demanda propiamente tal, porque estamos de común acuerdo. Correcto. Se presenta una solicitud conjunta de divorcio, ¿ya? Incluso en algunos tribunales, porque en términos procesales tú requerirías, ¿cierto?, 2 abogados que representen a las partes para hacer esta tramitación. Fíjate que en algunos tribunales, excepcionalmente, basta con un abogado, entendiendo que no existe conflicto y que claro, es una solicitud conjunta que se presente, que el tribunal finalmente va a resolver. Ahora, este tipo de divorcio de común acuerdo, que sin duda, tanto en su tramitación como en los plazos, en donde tú tienes resoluciones mucho más rápidas, aquí lo que se le exige a las partes además es que tengan que hacer una regulación de sus relaciones familiares y conyugales y en lo que dice relación también a sus bienes. Este es un requisito indispensable para que las partes puedan tramitar este tipo de divorcio. Por ejemplo, si existen hijos menores de edad, necesariamente las partes tienen que haber regulado lo que dice relación con los alimentos de los hijos, la relación directa y regular, el cuidado personal, y también las partes tienen que hacer mención a si existen o no bienes dentro del matrimonio. Todos estos puntos el juez los considera y si se cumple con cada una de estas materias, entonces el juez a este acuerdo le otorgará la calidad de acuerdo completo y suficiente. Y esto te permite finalmente, acreditando los presupuestos legales del cese de convivencia, que finalmente el tribunal dé lugar a la petición de divorcio como solicitud conjunta. Perfecto. Y finalmente... ¿sí? Tenemos el último, que es el divorcio culposo, ¿ya? Este también es interesante, fíjate, no deja de ser menos importante, porque a diferencia de los anteriores, en este sentido tú no necesitas acreditar un plazo de cese de convivencia real y efectivo. Acá esto se trata de la demanda que le hace un cónyuge al otro por una falta imputable al otro, que sea, digamos, en términos graves, que afecte la vida en común, la vida armoniosa en común, ¿ya? Y esto, en definitiva, la ley enumera ciertas situaciones en las cuales tú puedes concurrir invocando este tipo de divorcio. Todo incumplimiento, en definitiva, a los deberes que impone el contrato del matrimonio te serviría para poder ejercer esta acción. Por ejemplo, cuando existe violencia intrafamiliar, ¿ya? Por ejemplo, maltrato habitual, cuando existe alcoholismo, drogadicción, conducta homosexual, fíjate, o cuando uno de los cónyuges ha sido, digamos, condenado a ciertos tipos de delitos que afectan la moralidad pública o el orden de la familia. Y esto, fíjate, algo bien curioso, voy a dar un dato. La infidelidad también, porque hay un deber de fidelidad cuando tú celebras el matrimonio. Sí. Justo te iba a preguntar eso. Sí, y también fíjate que el hacer abandono del hogar común reiteradamente incumpliendo estos deberes que te genera el matrimonio no es un delito. Cuando tú vas a dejar constancia, por esto te sirve precisamente acompañado de otros medios de prueba para invocarlo como una causal
para finalmente divorciarte por este tipo de divorcio culposo, porque en el fondo estás acreditando que la parte ha incumplido reiteradamente este deber que le genera el matrimonio. Claro. O sea, eventualmente primero una demanda que tenga que ver quizá con el primer tipo de divorcio que hablamos, ¿cierto? Que era el unilateral. Ese es el que precisamente en algún caso podría transformarse en un divorcio culposo, ¿o no? O sea, claro, unilateral porque lo demanda uno de ellos, Correcto. pero la causal por la que tú recurres es distinta, porque aquí no estás invocando cese de convivencia, estás invocando causales muy específicas. Aquí tú podrías estar separados menos de un mes, por ejemplo, y concurre esta situación, y tú puedes ya iniciar la acción, Claro. sin más. O sea, si el juez tiene la información necesaria, los documentos que avalan, ¿cierto?, este comportamiento, ya sea de delito o que va en contra, ¿cierto? Definitivamente, sin necesidad de que exista ese cese de convivencia, dice divorcio al tiro. En el caso del divorcio culposo, del culposo, sí, así claro. es correcto. Perfecto. Todo pasa por un tema de prueba en un tribunal, si finalmente eso es un tema de prueba, acreditar la teoría del caso que tú planteas. Claro. Roxana, se ha dado mucho a conocer, ¿cierto?, el término divorcio express. El divorcio express, de algún modo, en términos legales no existe, ¿cierto? Pero se representaría o aunaría un poquito con el divorcio en el cual ambos están de acuerdo, porque ahí me entiendo yo que todos los trámites sería más rápido. Sí, mira, correcto. El divorcio express como tal no existe. Ya es un término, digamos, que lo indican, tal vez puede ser un término más mediático que jurídico. Claro. Que trata de explicar en definitiva la rapidez en el diligenciamiento de este tipo de divorcio. Y es obvio, porque si las partes están de común acuerdo, lo único que tú haces en la práctica, todo se reduce en cuanto a los términos procesales. Tú tienes una oportunidad en donde las dos audiencias que requiere o la tramitación de un divorcio se realizan en una sola actuación, ¿ya? Entonces, en un periodo normal, desde que tú haces la presentación de la demanda, perfectamente en un mes y medio podrías ya tener una sentencia en este tipo de divorcio de común acuerdo. Por eso es un divorcio rápido, eficaz, pero yo no me gusta mucho esa palabra, yo te digo honestamente. Como que le hace el quite, puede tender a sentirse así como medio peyorativo, ¿cierto? Respecto al resto de los trámites también, claro. Sí. Roxana, bueno, estamos viendo en pantalla la información, ¿cierto?, de tu contacto. Ahí está Facebook EIDE Servicios Jurídicos. Ese es el fanpage digamos, de la empresa, ¿cierto?, de Roxana EIDE. Y está el teléfono de contacto también, ahí está el WhatsApp para quienes tengan alguna consulta, ¿cierto? Algo quizá más directo, alguna asesoría, ahí pueden contactar a nuestra panelista ya de todos los lunes que nos acompaña entre las 6 y las 7 de la tarde acá en Vamos al Aire. Roxana, nos hablaste, ya escuchamos e incorporamos a la entrevista el término de cese. Este cese de convivencia, técnicamente hablando, ¿de qué se trata? Mira, este es un término bien de moda ahora, el cese de la convivencia. Existe el cese de la convivencia, ¿cierto? Pero no muchos tienen muy claro qué es lo que significa y quiénes en definitiva tienen que realizarlo. Claro. Mira, el cese de la convivencia no es más que el hecho de cesar realmente la convivencia, que tiene que quedar constancia cuando el matrimonio está irremediablemente roto, y este hecho tiene que quedar constancia en algunos documentos que señala expresamente la ley, ¿ya? Ahora, aquí es importante hacer varias distinciones. Lo primero que yo te tengo que informar es que la ley de matrimonio, la ley que permite este divorcio, 19.947, se publicó, entró en vigencia el 18 de noviembre del año 2004. Esta fecha marca un hito súper importante, porque tenemos que distinguir los matrimonios que contrajeron, que se casaron, ¿cierto?, después de esta fecha y los que se casaron antes de esta fecha. Esto marca, digamos, una línea importante. Ahora, en ambos casos que se quieran divorciar, siempre tienen que acreditar los presupuestos legales, que es el mismo tiempo del cese efectivo de la convivencia. La diferencia está el medio en cómo yo lo pruebo, ¿ya? Los matrimonios que se quieren divorciar y se casaron con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, como la ley no tiene efecto retroactivo, yo puedo probar con amplitud de medios probatorios. Por ejemplo, yo puedo probar este cese efectivo de la convivencia de 3 años
con la declaración de testigos, que así lo indiquen y con otros documentos, digamos, que acompañen esta declaración, ¿ya? Pero perfecto. respecto de los matrimonios que contrajeron, que se casaron, ¿cierto?, con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y ahora quieren divorciarse, claro, la ley dice que para que el cese efectivo de la convivencia tenga real, digamos, este término, o sea, un hecho efectivo, se tiene que probar en 3 instrumentos que la ley señala. El primero de ellos es un acta extendida ante el oficial del registro civil, ¿ya?, que yo creo que esta es la más conocida porque las personas van de forma gratuita, extienden el acta, claro, y se quedan con su documento. La segunda alternativa es extender también una ante el notario y esta acta luego se tiene que protocolizar. Yo también entiendo que sería menos utilizada por lo oneroso de su gestión, de su tramitación. Y finalmente una transacción judicialmente aprobada. Ya esos son los 3 instrumentos que la ley señala respecto de estos nuevos matrimonios, que si quieren divorciarse, el cese efectivo de la convivencia necesariamente deben constar en estos instrumentos que yo te acabo de mencionar, ¿ya? Ahora, ojo con esto, con lo que voy a decir ahora, porque es importante. Mira, pongan atención, resulta que hay muchas personas que concurren ambos a realizar el cese de la convivencia y no tienen ningún inconveniente porque ambas están notificadas del cese de la convivencia, ¿correcto? El problema es cuando va una de ellas a hacer la gestión al registro civil, por ejemplo, y no ha hecho nada más y solamente tiene copia del acta. No puede quedarse solo con su copia. Esta copia de acta, esta acta del cese de la convivencia tiene que ser notificada legalmente a la otra parte a través del juzgado de familia. Si usted no notifica esta acta, se entiende que nunca le está, en definitiva, no le ha comenzado a correr el plazo para que con posterioridad usted pueda decir, claro, ya tengo 3 años o 1 año cumplido para poder divorciar. Correcto. ¿Ya? Claro. De hecho, es más, ese certificado tiene una letra chiquitita abajo que nadie la lee. Dice, como todo contrato. Correcto. Según el artículo 23 señala que debe notificarse. Lo mismo que te estoy expresando yo lo señala, digamos, en letra chica abajito del acta. Eso es importante porque si no, no le está corriendo plazo a la otra parte. Claro. ¿Ya? Eso más o menos te puedo explicar del tema. Ahora, sí, es importante que la gente lo hagan. Es una solicitud, una gestión voluntaria que se hace en el juzgado de familia, solicitan que se le notifique la otra parte y eso ya te permite continuar con las acciones posteriores. Claro. Entonces, podríamos crear un espacio dentro de este programa, ¿cierto? Que sea mito o realidad dentro del plano jurídico, ¿cierto? Sí, súper, me parece súper. Hay muchos mitos todavía que tenemos que ir sacando de la mente porque a veces la televisión tiene influencia y mal conceptualiza algunas cosas, así que súper. Claro, bueno, dentro de lo que alcancé a captar, ¿cierto? Significaría de que no todo el mundo necesariamente necesitaría, ¿cierto?, este cese de convivencia para poder llevar a cabo el trámite. Sí, mira, eso es lo primero, eso es un punto súper importante. No todos quienes se quieren divorciar necesitan realizar el trámite del cese efectivo de la convivencia. Este es un hecho que en todos los casos siempre tiene que probarse en el juzgado de familia, ¿ya? Pero el tema es que los instrumentos que yo te acabo de mencionar, los 3 instrumentos, no todos lo tienen que suscribir, no todos lo tienen que realizar. Claro. Solo quienes se casaron con posterioridad al 18 de noviembre del año 2004, para ser precisa, ¿ya? Claro. Y además, ojo con esto, porque ya los que se casaron después del año 2004, entonces necesariamente, ¿cierto?, tienen que hacer este trámite, ¿sí, Cristian? Mira, qué interesante lo que nos comenta Loreto Castro, ella nos está viendo, y creo que ya respondiste a la pregunta. ¿Es necesario esperar 1 año para divorciarse si existe violencia intrafamiliar? No, necesariamente. Claro. La violencia intrafamiliar entraría dentro de un divorcio culposo si es que tú así lo logras acreditar y podrías no esperar el año para gestionar esta acción. Nos escribe Milén Gutiérrez, ella nos pregunta, ¿se pueden presentar ciertos testigos para acreditar una infidelidad o necesitan pruebas tangibles? Mira, qué buena pregunta, porque la infidelidad en el tribunal yo creo que es la causal más difícil de poder demostrar, porque además dentro de los incumplimientos que te exige la ley tienen que ser incumplimientos reiterados que afecten esta vida en común y infrinjan estos deberes conyugales. Entonces,
se puede acreditar con testigos, pero no únicamente quizás con la declaración, depende de lo que declaren los testigos, pero generalmente, mira, en el tema de familia tú tienes libertad probatoria, tú puedes presentar fotografías, puedes presentar videos, puedes presentar, por ejemplo, correo electrónico, WhatsApp, y muchas cosas que te permiten, en definitiva, demostrar el punto, ¿cierto?, de la infidelidad, ¿ya? Claro. Así que se van conjugando, sí. Loreto Castro, a ver, si me casé en el año 2017, ¿es necesario hacer el cese de convivencia si está el trámite de la pensión de alimentos? Ya, qué buena pregunta. Mira, las personas que se casaron con la entrada en vigencia de la nueva ley y no han hecho el cese efectivo de la convivencia, hay otra alternativa, que es que efectivamente se han regulado materia respecto de sus hijos, cuidado personal, alimentos, relación directa y regular, y ya consta entre las partes una demanda. La fecha cierta se va a considerar como la notificación de esta demanda, y en ese caso no sería necesario que realizaran el cese efectivo de la convivencia, porque este medio de prueba les sirve para acreditar ese hecho. ¿Ya? Excelente, muy buena pregunta, Loreto. Excelente aclaración de nuestra abogada, que, como ya mencionaba, nos acompaña todos los lunes acá en Vamos al Aire a las 6 de la tarde, tocando algún punto, algún tema, ¿cierto?, de importancia respecto al campo del derecho de familia. Roxana, tenemos a mucha gente conectada hoy día. Así que eso significa que vamos bien con este proyecto, ¿cierto? De insertar un poco estas entrevistas, ¿cierto? Que son necesarias, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora. Cortito, amigos, Instagram, Facebook y YouTube, radiomás.cl está presente ahí también, para que nos busquen en las redes sociales. Bien, Roxana, anoté por acá una duda que me surgió. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el cese de convivencia de algún modo tiene requisitos? Por ejemplo, ¿podrían eventualmente durante un cese de convivencia ambas personas, ¿cierto?, vivir bajo un mismo techo, por ejemplo? Mira, yo creo que eso que tú planteas es una situación bastante más común de lo que pensamos. Y es porque hay muchas personas, matrimonios, que tan solo cuentan probablemente con un bien inmueble en común, una única propiedad. Y a pesar de que emocionalmente el vínculo matrimonial ya está irremediablemente roto, no hacen vida en común. Sin embargo, en la práctica siguen compartiendo espacios comunes, ¿ya? Por lo mismo, porque no tienen otra propiedad donde todavía mudarse. Entonces, en este sentido, para los efectos legales, y ya en este sentido también ya hay jurisprudencia, en ningún caso afectaría para yo invocar que efectivamente hay un cese de la convivencia y pueda ejercer mi debida acción de divorcio. En definitiva, no sería ningún impedimento, en la práctica ocurre bastante, y eso también se hace, y así también se demanda y se establece. Sí. Roxana, bueno, cuando comenzamos la entrevista, ¿cierto?, Angeli Poblete nos solicitaba, ¿cierto?, más adelante tocar ciertos temas, por ejemplo, el tema del prenatal y el postnatal, que es súper importante también. Nos escribe Eli Love, perdón, así es el nombre en Facebook. Por favor, yo creo que podría ser eventualmente para la próxima semana, ¿cierto?, incorporar quizá algo de información respecto a esto que ya tocamos hace 2 semanas atrás, que tiene que ver precisamente con el retiro de fondos, ¿cierto? Pero es bien específica la consulta, que tiene que ver, por favor, hablen del retiro de fondos. Los que no estamos en el país deberíamos hacer el trámite en los consulados para nuestra mayor facilidad. Me gustaría que nos ayuden en eso para todos los inmigrantes que estamos fuera de Chile. Es interesante, esto ya lo estuvimos conversando hace 2 programas atrás. El programa se encuentra alojado en nuestro fanpage y tenía que hacer, obviamente, lectura del mensaje, ¿cierto?, para ser equitativo con todos quienes nos están escribiendo en este minuto. No sé si quiere aportar algo al respecto o... Bueno, es que eso en realidad nos desvía un poquito del tema. Correcto, central, sí. Pero sí, fíjate, podemos, con posterioridad a esta entrevista, podemos hacer algún video explicativo de cómo ellos pueden hacer esta gestión, para explicar un poquito a todas aquellas personas que se encuentran fuera de nuestro estado. Sí. Eso, perfecto.
Bien, Roxana, para continuar respecto a este tema del divorcio, ¿cierto? ¿Te parece si nos explica un poco el step by step, el paso a paso, ¿cierto? Respecto al proceso judicial, desde que se presenta la demanda, ¿cierto? Y que es el inicio, en realidad, del proceso de divorcio. Mira, esa es la frase que está de moda hoy día, Sí. paso a paso, vamos paso a paso, muy bien. Ya, mira, te voy a explicar el paso a paso del tema del divorcio. Primero, ya bien dijimos la distinción de los que requieren o no el cese efectivo de la convivencia. Segundo, clarificar que siempre debe concurrir patrocinado por un abogado que confeccione la demanda. En términos procesales, el divorcio siempre se lleva a cabo en dos tipos de audiencia. Una primera audiencia que se denomina preparatoria y una segunda audiencia que es la audiencia de juicio. El trámite de la demanda y la contestación, a pesar de que hoy día existe un proceso oral, estos son los trámites o actuaciones que se hacen por escrito. Se demanda por escrito, se contesta por escrito, y en la primera audiencia lo que nosotros hacemos en términos breves es ratificar lo que yo ya demandé y ratificar lo que yo ya contesté, ¿ya? Ya. El tribunal en la primera audiencia siempre tiende a que los participantes, las partes, establezcan algún tipo de acuerdo. Siempre va a ahondar a ver si es que existe alguna posibilidad de acuerdo. Y, curiosamente, en el divorcio no es la excepción porque existe un tipo de conciliación especial que el tribunal le pregunta a las partes, usted señor, usted señora, ¿efectivamente quiere continuar con esta acción de divorcio, quiere divorciarse? Y en una oportunidad yo te voy a decir que una persona dijo que no. Y no se pudo continuar adelante con el divorcio. Hace algunos años atrás. Yeah. Sí, eso podría ocurrir, ¿ya? Yeah. Ahora, en esta audiencia lo que nosotros hacemos en definitiva es ofrecer los medios de prueba que vamos a rendir en la próxima audiencia de juicio. Nosotros acá decimos, bueno, nos van a acompañar los testigos, los nombres de los testigos. Claro. Nosotros contamos con tales documentos y con posterioridad ya en la audiencia de juicio, entonces los testigos ofrecidos tendrán que declarar, los documentos que se ofrecieron deberán ser acompañados y así sucesivamente, y el tribunal al término de eso ya podrá dictar sentencia definitiva declarando finalmente este divorcio. Excelente, Roxana. Tenemos una clase magistral, ¿eh? Todos los lunes acá con Roxana Eide. Roxana fue noticia ya hace una semana, un par de semanas atrás, en Santiago precisamente, una chica que se divorcia por Zoom. Esto de algún modo, la tramitación de divorcio en tiempos de pandemia, ¿existen estas posibilidades? ¿Cómo se está llevando? Mira, cuando comenzó el tema de la contingencia social, se dictaron inmediatamente autoacordados por la Corte Suprema para comenzar a ordenar cuáles iban a ser las materias que se iban a continuar viendo, porque de acuerdo a la naturaleza propia de las materias que se discute, hay algunas que nunca pudieron quedar suspendidas, ¿ya? Pero fíjate que dentro de esta materia urgente no estaba en principio considerado lo que era el divorcio. En principio estas materias tendieron a quedar suspendidas. Con posterioridad, fíjate que ahora la estamos haciendo a través de efectivamente estos medios tecnológicos, Zoom u otros programas que el tribunal, ¿cierto?, nos envía el link, y efectivamente en la práctica las audiencias propiamente tales en materia de familia se hacen a través de esta plataforma. Entonces tenemos a las partes conectadas, tenemos a los testigos conectados y los abogados, ¿cierto?, y el magistrado, todo en línea, de alguna manera para darle continuidad a este servicio judicial, porque finalmente si no, bueno, ya sabes que este tema de contingencia social se ha prolongado por bastante tiempo y no sabemos hasta cuándo, entonces el tribunal de alguna manera quiere darle continuidad a las causas. Correcto, agilizar de algún modo, ¿cierto?, todos los procesos, porque si no se empieza a acumular en el escritorio y finalmente... y todo dentro también del marco de un proceso y un protocolo de adaptabilidad, porque de algún modo estaríamos ya insertándonos incluso post pandemia. Yo creo que ya estaríamos entrando en una nueva normalidad, y no solamente en el campo jurídico, sino que aquí el internet y las redes sociales y todas estas plataformas van a jugar un rol súper importante. Ese era un comentario personal. Roxana,
Existe, porque, bueno, aquí yo creo que ya vamos a entrar en tierra derecha a otro concepto, ¿cierto?, que forma parte de este trámite de divorcio y conecta un poco con lo que nos está consultando Milén Gutiérrez. Ella nos consulta, ¿puede pedir la mujer una indemnización, como quedarse con la casa, si la escritura estuviera a nombre de la mujer, aunque estuvieran casados con bienes en común? Bueno, yo voy a preguntarlo de otra forma. Eventualmente, quizá después del divorcio, ¿cierto? Hay eventualmente una parte puede que quede más desprotegida económicamente, sin importar si fuera la mujer o el hombre. ¿Existen estos mecanismos indemnizatorios? Sí, excelente pregunta. Sí existe, es lo que se conoce comúnmente con el nombre de la compensación económica, ¿ya? Compensación económica, claro. Muy bien, sí. Compensación económica, que ya habíamos hecho alusión de este término jurídico a propósito del retiro del 10%. Claro, claro que sí. Sí, la compensación económica, mira, fíjate que es un derecho que le asiste al cónyuge que no realizó alguna actividad remunerada o lucrativa, o lo realizó en menor medida de lo que pudo o quiso, ¿ya? Y esto es porque se dedicó principalmente al cuidado del hogar común y al cuidado de los hijos. Ahora, Este es un derecho que no está establecido en favor o en beneficio exclusivo de la mujer, ¿ya? Esto es para cualquiera de los cónyuges que se haya encontrado en esta situación. Lo que pasa es que en la práctica, la mayoría de las veces, bueno, ahora, ¿cierto?, nuestra realidad ha cambiado, ambos, ¿cierto?, trabajan en igualdad de condiciones, pero hasta hace muchos años atrás, en la mayoría de los casos, la mujer era la que cumplía ese rol, claro, dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar común, por lo tanto, siempre se demanda, ¿cierto?, este concepto. A eso obedece, y en definitiva, este tipo de indemnización por el menoscabo económico que le surge, porque fíjate que nos podemos encontrar que en una edad avanzada del matrimonio puede ocurrir que las partes decidan divorciarse. Entonces nos encontramos con personas adultas, quizás que no han trabajado, y imagínate poder insertarla en ese momento al mercado laboral, se hace muy complejo. Claro. Y este concepto, o esta indemnización o compensación económica viene, digamos, a suplir esta situación, este desmedro económico que sufrió uno de los cónyuges, ¿ya? Perfecto. Roxana, ¿y esto cómo se paga? Mira, la compensación económica, a ver, es que es un tema que podría darnos para un lunes completo, ¿ya? Sí, en serio. Pero en términos bien generales, yo te digo, primero que hay hartos parámetros y principios en los cuales, ¿cómo se establece primero una cuantía? ¿Cuánto se tiene que pagar? Claro. Porque las sumas que se demandan por este concepto generalmente son sumas importantes, sumas millonarias, ¿ya? Que una persona, el cónyuge que las debe pagar, no va a tener para pagarlo normalmente en un solo acto. Y esto obedece, ¿por qué? Porque se analizan aquí, por ejemplo, si la persona que dejó de trabajar tenía alguna profesión o oficio y dejó o priorizó el hogar común, los niños, a propósito de no continuar su trabajo, ¿ya? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su estado de salud? Son hartos factores que la ley analiza y le indica al magistrado, ¿cierto?, que tiene que ponderar para establecer primero la cuantía. Y normalmente, como yo te decía, que estos son sumas elevadas, las personas no pueden pagarlo en un solo acto, finalmente se le establece, digamos, el pago en cuotas, ¿ya? En cuotas reajustables se puede perfectamente pagar como si estuviera pagando una pensión de alimentos, en definitiva. Esa es una de las tantas formas de fijar de pagar la compensación económica. Ahora, en la práctica, fíjate que hay muchas personas que comparten inmuebles en común. Por ejemplo, ambos son dueños de la misma propiedad, 50 y 50%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cónyuge que está obligado a pagar la compensación económica, atendida a la suma importante, en muchas ocasiones decide ceder el 50% de la propiedad a fin de, entregando estos derechos, se compensa, ¿cierto?, económicamente al otro cónyuge. Esto también es algo súper práctico, siempre, queda a elección del obligado al pago, pero también es una de las alternativas. Otra alternativa, no menos utilizada, pero menos conocida quizás, tiene que ver con los derechos de uso, habitación o usufructo respecto de un bien inmueble, un bien que tenga el cónyuge que deba pagar la compensación, ¿ya? Y lo entrega a la otra parte para que haga uso de este inmueble. Por ejemplo, usufructuándolo, dándolo en arriendo, ¿ya? También es una de las formas de pagar la compensación. Y otra alternativa, fíjate que esto es interesante a propósito de que ha salido en boga el tema de los fondos de las AFP, sí, es que
yo, por ejemplo, lo voy a indicar solo como ejemplo. Suponte que yo estoy demandando una compensación de 20 millones de pesos, ¿ya? Ya. Y se me condena a pagar esa suma, yo podría solicitar el traspaso de fondos de la AFP de una cuenta a otra, del cónyuge obligado al pago a quien se le debe efectuar, ¿ya? Entonces yo solicito el traspaso y también es una de las formas que se puede pagar esta compensación económica. Interesante dato ese, ¿eh? No tenía idea. Roxana, entiendo que por este motivo, ¿cierto? De algún modo, quizá cuando surgió este asunto, ¿cierto? De saldar deudas de las pensiones de alimentos con el retiro del 10% del fondo de pensiones, eventualmente quizá se intentó, se quiso, no sé en qué quedó en realidad, hacer con el mismo trámite, quizás saldar deuda respecto a la compensación económica. Sí, pero fíjate que lo que pasa es que todo surgió por un enunciado que en su oportunidad realizó, me recuerdo, la superintendencia eh, de AFP y evidentemente incurriendo en un error porque la naturaleza que tiene el pago de la compensación económica no es una naturaleza alimenticia, ¿ya? Y entendiéndose que a pesar de este 10% que es intangible, únicamente y excepcionalmente lo único que podía retirarse era lo que obedecía al pago de pensiones alimentas impagas, Claro. pero no así la compensación. Roxana, la gente continúa, ¿cierto? Ahí consultándonos. Vamos a limitar las consultas, ¿cierto? Al tema que estamos abordando, agradeciendo lógicamente a quienes nos están escribiendo por otros temas, ¿cierto? Eventualmente al término de la entrevista podríamos quizás leer el resto de los comentarios. Catherine Isabel Carrasco Sepúlveda. Ella tiene una consulta, digamos, específica. Soy chilena y quiero realizar el trámite, ¿cierto?, de divorcio. Él, la otra parte, ¿cierto?, es extranjero y no ha ingresado a Chile hace más de 10 años. ¿Qué hago? Entiendo, yo le estoy agregando eso al final. ¿Qué hago? Mira, súper interesante este caso, este tema. Es súper interesante porque la tramitación es un poco más compleja, pero no por eso va a quedar eximida de poder ejercer su acción de divorcio. Se pueden evaluar dos alternativas. La primera es hacer una notificación en el extranjero a través de todo un proceso que es mucho más largo y más demoroso. Y la otra alternativa es designar un curador de ausente para que te validen el proceso judicial. En definitiva, se indica que la persona no está en el territorio nacional y hay una persona que se le designa que es el curador del ausente, quien evalúa la situación, se hace parte en el caso, emite un informe y con posterioridad a ese informe, cuando te dan al lugar, digamos, cumpliéndose estos requisitos, que certifica que la persona no está, no es hallada, no sabe dónde notificarlo en el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, con este informe tú puedes proceder de todas maneras a realizar el proceso de divorcio. O sea, tiene opción. O sea, hay opciones. Bueno, hay opciones, de todas maneras que sí. Catherine Carrasco, bueno, ahí están la información de Roxana en caso que necesite alguna mayor asesoría al respecto. Ahí está en pantalla. Roxana, ¿cuáles son, digamos, porque también quizás es bueno saber qué se gana, qué se pierde, ¿cierto?, en términos legales. ¿Cuáles son los efectos directos del divorcio? Mira, lo primero que yo te puedo mencionar, obviamente cesa el vínculo matrimonial, claro. Y esto significa que pone fin a todos los derechos patrimoniales que existen entre los cónyuges, ¿ya? Derechos patrimoniales en el sentido, por ejemplo, que yo pierdo la calidad de ser heredero, pierdo la calidad de ser heredero el uno respecto del otro, ¿ya? Se pierden estos derechos de sucesión. Eso es un derecho patrimonial, por ejemplo, que se pierde al que tú te puedas divorciar, ¿ya? Dejas de ser heredero. Segundo, otro derecho patrimonial que pierde. Para poder demandar de alimentos, yo tengo que, uno de los títulos en virtud de lo cual se me habilita es que esté vigente este vínculo matrimonial. El hecho de ser cónyuge, yo puedo demandar de alimentos a mi cónyuge, ¿ya? Y cuando cesa este vínculo, entonces pierdo causal para seguir percibiendo el derecho de alimentos. Ahora, perfecto. Es importante que la gente sepa esto. No porque yo me divorcio, automáticamente va a cesar la pensión de alimentos a quien yo le debía. Eso es un tema completamente distinto que usted tiene que demandarlo en forma independiente en el juzgado de familia. No es automático, pero el tribunal
le va a dar lugar de todas maneras porque el cónyuge, ¿cierto?, al divorciarse ya no tiene causal legal para seguir percibiendo estos alimentos. Te otorga un nuevo estado civil, el estado civil de divorciado. Sí, y eso es en términos generales. Sí, bueno, acá me están pasando comerciales acá. Roxana, bueno, lógicamente agradecerle. Hoy hemos tenido una muy buena audiencia, así que agradecerle a todos quienes se han conectado al fanpage de radiomás.cl. Recuerden que este programa tiene sorpresas, ¿cierto? De lunes a miércoles conectamos a las 18 horas. Roxana está con nosotros todos los días lunes y ya estamos en conversaciones también con otros amigos para tocar otros temas, ¿cierto? Que son de real interés de todos los seguidores de radiomás.cl. Roxana, si ya me divorcié, ¿tengo que dejar pasar cuánto tiempo, por ejemplo, para poder tener otra relación? ¿Hay algún tipo de restricción al respecto? Para volver a casarme, a eso me refiero. Ah, ya. Claro. Mira, cuando tú te divorcias y ya tienes la sentencia de divorcio, aquí hay un término bien jurídico que nosotros mencionamos, que es que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. Esto significa que ya no proceda ningún recurso legal en contra de la sentencia. Perfecto. Cuando ya transcurrieron todos los plazos y no hay más recursos que interponer respecto de esa sentencia, entonces queda firme y ejecutoriada, ¿ya? El ministro de Fe del tribunal debe certificar esta situación. Entonces él certifica en la causa que la sentencia está firme y ejecutoriada. Cuando tú tienes estos dos documentos, la sentencia y el certificado de firme y ejecutoriada, vas al registro civil y tienes que solicitar la subinscripción en el departamento de subinscripciones del registro civil para que te inscriban al margen de tu inscripción matrimonial el divorcio, ¿ya? Perfecto. Eso es lo primero que tienes que hacer, porque el efecto de la sentencia es respecto de las partes, pero tú tienes que establecer una medida de publicidad para que el resto sepa que tú ahora eres divorciado. Correcto. Entonces eso queda cuando se inscribe en el acta de matrimonio, ¿cierto? Se inscribe que tú ahora estás divorciado. Sacas el certificado de matrimonio y debe figurar entonces esa mención. Esto se demora en el registro civil entre 45 a 60 días. Cuando tú ya lo tienes, entonces no tienes ningún inconveniente de volver a pedir ahorita y te puedes volver a contraer el matrimonio. O sea, de algún modo estamos con la revisión técnica al día. Estoy listo para poder continuar con mi vida. Correcto. Claro. Roxana, ya estamos de a poquito llegando ya al término de la entrevista, pero no podemos no tocar, ¿cierto?, un poco la parte técnica y lo que hace referencia al tema de los bienes. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con los bienes correctamente, quizás los que fueron tomados durante el matrimonio? Y yo entiendo también que puede ser cómo se firmó el contrato del matrimonio, pero también hay bienes que se adjudicaron durante el matrimonio. Mira, bueno, aquí hay que distinguir, porque hay distintos tipos de regímenes patrimoniales dentro del matrimonio, ¿ya? El más común, ¿cierto? Y el que en donde la gente mayormente se opta para casarse es el de sociedad conyugal. Pero claro, también está la separación de bienes y la participación de los gananciales. Lo que no se debe confundir es que cuando tú tramitas el divorcio, lo único que estás haciendo es poner cese a este vínculo matrimonial. No estamos haciendo ningún tipo de liquidación respecto de los bienes, porque la liquidación propiamente tal ya es una operación matemática de cálculo en donde tú tienes que separar los activos, los pasivos, las deudas, los bienes y comenzar a hacer este proceso para ver cómo tú vas a repartir los bienes. Porque claro, posteriormente, por lo menos cuando están casados en sociedad conyugal, se genera una comunidad de bienes. Entonces, el divorcio solamente pone fin al vínculo matrimonial y con posterioridad al divorcio las personas tienen que hacer otra actuación. Depende el régimen en el que contrajeron matrimonio. Pero, por ejemplo, que la mayoría de las personas está en sociedad conyugal, procede después una liquidación y esto generalmente, mira, lo hacemos nosotros los abogados, confeccionamos a través de escritura pública, le confeccionamos, ¿cierto?, a las personas este documento y
se hace esta liquidación de forma voluntaria de común acuerdo entre las partes y luego se hacen las inscripciones respectivas en los determinados conservadores si tuvieran, por ejemplo, bienes inmuebles, ¿ya? Pero es un acto completamente distinto y que no va inserto por el hecho de que tú te estás divorciando, porque la gente cree que al divorciarse también está inmediatamente solucionando el problema de los bienes, y ahí es donde comienza recién el problema de los bienes. ¿Y esto se puede hacer simultáneamente el proceso de divorcio? Terminado el proceso de divorcio, tú lo puedes hacer. Sí, ya, correcto. Perfecto. Antes no, ahora, no se puede. Lo que pasa es que antes lo que puedes hacer es cambiarte de régimen a través de escrituras públicas, puedes cambiarte de régimen, puedes liquidar la sociedad conyugal, por ejemplo, y cambiarte a la separación de bienes. Eso todo lo puedes hacer, tú puedes cambiar de régimen patrimonial. Lo que nunca pueden hacer es volver a la sociedad conyugal, pero sí pueden, si están en sociedad conyugal, cambiarse a otro régimen. Eso lo pueden hacer. Roxana, acá en el chat, Catherine Isabel te dice, muchas gracias por la respuesta. Milén dice, gracias querida abogada, bendiciones para ti. Y Milén también nos deja el dato ahí, no sé qué puedes tú aclarar al respecto. Ella dice, pero la mujer tiene que esperar un tiempo para volver a casarse. Es lo que ella comenta acá. ¿Mito o realidad? No, es lo que yo te decía, pues es lo que conversábamos. Mira, ahora hay hartos detalles que no tienen, que no tienen relación con el divorcio propiamente tal, que tienen que ver con volver a contraer un matrimonio, pero hay hartas precisiones que podemos hacer, pero ya nos desviamos un poco del matrimonio. Por ejemplo, si quiero volver a contraer matrimonio y tengo un hijo, ¿qué va a pasar? ¿Me puedo volver a casar? Hay otros requisitos que el sistema legal me va a pedir, por ejemplo, para proteger los bienes del hijo. En el caso de la mujer que se quiere volver a casar por el tema, ¿cierto?, del embarazo. Bueno, hay otras precisiones que hay que hacer, pero nos vamos a desviar un poquito del tema principal del divorcio. Pero sí, mira, si esto del derecho de familia, tenemos tema para muchos lunes más. No, claramente. Vamos con calma. Vámonos con calma, como dice Mauricio Miranda, mi colega. Aprovechamos de invitar a nuestra gente, martes y jueves a las 20:30. Mauricio, ahí mi colega y amigo, ¿cierto? Está ahí acompañándonos siempre con un invitado especial. Estado Américo, Aleste, Natalino. Han pasado muchas personalidades, ¿cierto? Muy reconocidas por este programa. Roxana, hace poquito nos escribió, ¿cierto? Acá estaba la consulta de Catherine, ¿cierto? Respecto a esta persona que es del extranjero. Pero, ¿qué ocurre en los casos con los extranjeros, con los casados? Si ambos se casaron en el extranjero, pero ahora ya son chilenos, ¿los procedimientos son distintos? Lo que pasa es que cuando llega, digamos, un matrimonio que lo contrajo en el extranjero, para validarlo, tiene que inscribirlo. Lo primero que tiene que hacer es inscribirlo en el registro civil. ¿Tiene que casarse de nuevo acá? No es que te vuelva a casar acá, no es que celebre nuevamente el matrimonio acá, porque él ya celebró válidamente su matrimonio. Claro. Lo que tiene que hacer ahora es proceder a la inscripción respectiva para que se le considere legalmente casado acá en Chile. Válido, ¿ya? Claro. Exactamente, y se le considerará separado de bienes. Sí, se le inserta dentro de este régimen patrimonial. Ya. Roxana, bueno, ya estamos llegando al fin de esta conversación. Lógicamente agradecer a todos quienes han consultado. Acá nos dice Catherine Carrasco, felicitaciones, muchas felicitaciones por el programa. Felicitaciones para nuestra panelista. Que gratamente, ¿cierto?, nos acompaña todos los lunes acá en radiomás.cl, no se olviden. Roxana, ¿de qué podríamos hablar la próxima semana? Porque ya hay gente que ya nos está escribiendo, nos están haciendo ciertas solicitudes y hay hartos temas que abordar. Eventualmente le podemos pedir a la gente quizás que nos puede dejar una nota ahí y nosotros ver para dónde apuntamos más, ¿cierto? Sí, exactamente, que ellos nos vayan indicando en definitiva cuáles son los temas de su interés, a propósito también dentro de la contingencia social, ¿cierto? Y para la próxima semana ya prepararles un tema y poder responder en definitiva todas sus consultas y clarificar todas las dudas que tengan en ese tema.
Eso es. Roxana, sin antes mencionar, ¿cierto? Antes de irnos, tu fanpage, EIDES Servicios Jurídicos, ahí está el número de teléfono, ustedes ya lo están viendo para cualquier consulta, alguna asesoría al respecto. Ustedes pueden contactar a Roxana y a su equipo, a su staff, ¿cierto? De trabajo, ahí en EIDES Servicios Jurídicos. ¿Qué sorpresas se puede encontrar la gente ahí en el fanpage? Porque constantemente también tú estás subiendo información. Sí, mira, videos, comencé hace muy poco en realidad a hacer algunos videos explicativos y yo creo que esto a propósito de que ya las redes sociales son el único medio válido para poder informar a las personas, porque ya el distanciamiento físico obviamente nos hemos ido separando, ¿cierto? Entonces se van a encontrar con hartos videos explicativos respecto de materias del derecho de familia que pueden ser de mucha utilidad para ellos. Eso. Bien, Roxana. Hablé con la producción acá, con mis colegas, y te has ganado un tazón de RadioMás.cl. Estoy emocionada. Así que, obviamente este es el mío, pero yo te estoy indicando de que te vamos a hacer llegar ahí, de alguna forma te vamos a hacer llegar ahí un regalito, ahí un tazoncito de RadioMás.cl. Roxana, agradecerte nuevamente, ¿cierto? Tu tiempo, sabemos que eres súper ocupada, tu agenda ha estado bastante movida últimamente, y agradecerte nuevamente este espacio y este tiempo que le dedica a todos nuestros seguidores de RadioMás.cl y Dios mediante, ¿cierto? Reencontrarnos el próximo lunes. Sí, gracias, agradecida Cristian, y qué bueno que la gente se motive, se sume a la conexión y participe e interactúe con nosotros también haciéndonos consultas, porque para eso estamos, para resolver todas sus inquietudes. Así que muchas gracias y saludos a todos, nos vemos el próximo lunes. Eso. Roxana, vamos a dejar, para terminar, ¿cierto? El programa, vamos a dejar invitada a la gente a ver